¿Alguna vez has abierto los ojos entre las 3 y las 5 de la madrugada, sin razón aparente? ¿Con el alma inquieta y el corazón palpitando como si algo invisible te hubiese tocado? Muchas hijas de Dios, especialmente aquellas que han recorrido ya un largo camino en la vida, creen que estos despertares son una simple molestia física. Pero como ha señalado el Santo Padre Loen XIV, el alma no duerme cuando Dios quiere hablar. Lo que tú llamas insomnio, el cielo lo puede estar usando como un canal para revelarte verdades profundas, no solo sobre tu cuerpo, sino sobre tu espíritu, tus emociones y los pasos que estás por dar. No estás sola. Esta experiencia es más común de lo que imaginas, y lo que parece un obstáculo para tu descanso, o puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de tu salud interior. La palabra de Dios nos dice en el libro de Job 33, versículo 15, que en sueños y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios abre los oídos del hombre y sella su instrucción. ¿No será entonces que esas horas de desvelo esconden una cita divina? Quiero compartir contigo 5 prácticas que no solo te ayudarán a entender por qué estás despertando en esas horas silenciosas, sino que también pueden transformar esos momentos en espacios de oración, paz e iluminación. Cada una de estas recomendaciones tiene un fundamento en la experiencia de las Escrituras, en la sabiduría de los santos y en el discernimiento de la Iglesia. Quédate hasta el final, porque el cuarto consejo ha pasado desapercibido para muchas personas. Pero es una llave poderosa que puede abrirte a una vida de descanso profundo y equilibrio renovado. Estas pautas también han sido confirmadas por estudios médicos, pero su fuerza verdadera radica en su capacidad de restaurar no solo el cuerpo, sino el corazón. Si últimamente te has sentido atrapada en noches de insomnio que parecen no terminar, no te resignes. No aceptes como definitivo un hábito que roba tu paz. Vamos a reclamar juntas, con conciencia y fe, la promesa de descanso que Dios ha sembrado para sus hijas. Te invito a sentarte con calma, dejar las preocupaciones a los pies del Señor y recorrer conmigo este camino hacia un sueño restaurador. Créeme, lo que has estado buscando quizá no sea un medicamento ni una técnica moderna, sino una simple verdad escondida en la luz de la palabra y en el latido silencioso de tu espíritu. Ahora sí, comencemos. Número 1. No te obligues a dormir. Haz esto en su lugar. Imagina esta escena. Te despiertas de pronto en mitad de la madrugada. Aún sientes el cuerpo pesado, como si flotaras entre dos mundos, pero la mente está alerta, demasiado despierta. Miras el reloj. La luz del visor brilla como una sentencia. Son las 3:17 de la mañana. Tu corazón se encoge. Otra vez. Susurras en tu interior con resignación. Reconoces este momento como un visitante no deseado que regresa sin avisar. Has pasado por esto antes, y entonces comienza la batalla. Tu mente corre sin control. Si me duermo ahora, ¿aún tengo algo de tiempo? No, ya es tarde. ¿Por qué no puedo simplemente dormir? El pecho se siente apretado. Los pensamientos zumban como abejas inquietas en el alma, y cuanto más lo intentas, más se aleja el sueño. Sí, te entiendo. Esta mezcla de desesperación e impotencia no es solo tuya. Muchas hijas de Dios, especialmente quienes han caminado años en la fe, la conocen muy bien. Despertarse en medio de la noche, sobre todo entre las 3 y las 5, no es un castigo ni una casualidad. Es más común de lo que se admite. Pero aquí hay un principio espiritual que debes considerar. Cuando dejas que el miedo o la frustración se apoderen de ti, en realidad estás alimentando aquello que deseas evitar. La Escritura nos advierte, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, versículo 27. Porque la turbación no viene del Espíritu de Dios, sino del enemigo que desea perturbar tu paz. Es necesario mirar más profundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se desveló justo en esas horas? ¿Y qué podrías hacer distinto? Forzar el sueño es como querer retener el agua entre los dedos. Es inútil y doloroso.
Cuando estás acostada en la oscuridad, cerrando los ojos con fuerza y suplicando dormir, en realidad estás encendiendo una tormenta interior. El cuerpo comienza a liberar cortisol, esa sustancia que Dios creó para protegernos en el peligro, pero que en estas nuevas situaciones se vuelve un centinela que te grita, «Despierta, hay algo que atender». Y cuando ese centinela se activa, la paz se retira. Lo irónico es que cuanto más te aferras a la idea de dormir, menos lo logras. Como dice el Salmo 107, versículo 2, «Es en vano que madruguéis, que os vayáis tarde a descansar, que comáis pan de dolores, pues Dios da a su amado el sueño». Pero ese sueño no se obtiene a la fuerza, sino en la confianza. Así que aquí está el cambio. Deja de luchar. No te castigues, no te desesperes. Abandona esa pelea interna como quien deja caer una carga pesada a los pies del Señor. En lugar de eso, considera ese momento como una pausa santa. Una oportunidad de estar a solas con Dios, de escuchar lo que normalmente no oyes en el ruido del día. Cuando despiertes en la madrugada, no te quedes allí sintiéndote vencida. Siéntate, respira y di en tu corazón, «Señor, ¿qué quieres de mí en esta hora?». Quizá te sorprenda lo que escuches. Tal vez no sea el descanso del cuerpo lo que tu alma está pidiendo, sino un encuentro con el Dios que nunca duerme. Lo sé, la noche tiene esa forma sutil de envolvernos, de hacernos sentir pequeñas en medio de la oscuridad, como si el mundo se hubiera detenido y solo quedara el susurro de nuestros pensamientos. Y sin embargo, no te abandones a ese silencio como si no tuvieras más remedio. Como nos recuerda el Papa León XIV, cada momento, incluso el más tenue de la madrugada, puede ser transformado en una oración viva. Alza lentamente el cuerpo. Sin necesidad de inundar la habitación con luz, basta un cambio leve de postura para recordarle al alma que no está cautiva, que no es prisionera de la noche, sino peregrina en medio del misterio. Respira, pero hazlo como quien invoca el aliento de Dios. Inhala por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire por un instante como quien guarda una promesa, y luego exhala por la boca mientras cuentas hasta 6, entregando las preocupaciones al Señor. Repite esto no como un ritual vacío, sino como un acto de fe. Porque no es solo un ejercicio para calmar el cuerpo, es una forma de activar en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no puede dar, como dice el Señor en Juan 14, versículo 27. Cada vez que respiras así, le permites a tu ser recordar que no estás sola, que el Espíritu de Dios habita en ti y que incluso tus noches sin sueño pueden ser terreno sagrado. Tus hombros empiezan a soltar el peso que no deben cargar, tu corazón recobra su ritmo natural. Como un tambor que vuelve a sonar al compás del Creador. No es magia, es obediencia al orden divino de la creación. Ahora hazte una pregunta con humildad. ¿Por qué estás despierta? No pienses que es castigo ni inquietud sin sentido. Tal vez es una oportunidad que el cielo te concede para mirar con otros ojos. ¿Será que esa almohada que tanto has amado ya ha cumplido su propósito y necesita ser reemplazada? ¿O tal vez esa manta que debía cobijarte se ha convertido en una red incómoda que impide tu descanso? ¿Y el aire de la habitación? ¿Acaso se ha vuelto demasiado frío como para descansar en paz? Pequeñas cosas, sí, pero recuerda cómo David venció a Goliat con una piedra pequeña. 1 Samuel 17, versículo 49. A veces las batallas más grandes se ganan prestando atención a lo que otros consideran insignificante. No temas levantarte, no como quien se rinde, sino como quien toma acción desde la serenidad. Sacude la almohada, acomoda las cámaras, ajusta la temperatura. Lo ideal, según quienes estudian el cuerpo, es mantener el ambiente entre 15 y 19 grados centígrados. Y si tu garganta te pide agua, no la ignores. La sed es discreta, pero puede despertar más que el alma. Bebe un poco, como quien recibe el agua viva que prometió Cristo en Juan 4, versículo 14. Y aquí está la enseñanza que el Señor quiere revelarte esta noche. No te quedes inmóvil, derrotada por el desánimo.
Cada pequeño gesto de cuidado, hecho con fe, es una forma de invocar la promesa de descanso. El cuerpo también es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, versículo 19, y necesita un espacio adecuado para restaurarse. Cambia lo necesario con mansedumbre, y verás cómo tu descanso vuelve a ti como una bendición largamente esperada. Al final, no se trata de controlar la noche, sino de abandonarse a la voluntad del Padre. Rompe el círculo de ansiedad y confía. No fuiste creada para vivir en alerta constante, sino para descansar en la certeza de que Dios vela por ti. Deja de luchar con el insomnio como si fuera un enemigo. Acepta este momento, entrégalo a Dios y permite que tu cuerpo, diseñado por el Creador, cumpla su función sagrada, renovarse. Porque tú mereces descansar, no por tus méritos, sino porque eres hija amada de un Dios, que no duerme y que vela por ti con ternura. Solo hay un agua que realmente sacia el alma, y es la que proviene del Dios vivo. Así lo enseñó el mismo Cristo a la samaritana en el pozo. El que refiere a la sed espiritual también nos invita a mirar con más reverencia el cuidado del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En una reciente reflexión del Papa León XIV, se nos recordaba que muchas veces los pequeños actos cotidianos, como beber agua, son oportunidades para consagrar lo ordinario al Señor. Por eso hoy te invito a descubrir la sabiduría cristiana, incluso en el simple acto de hidratarte. 2. Hidrátate, pero con sabiduría. Muchos han convertido este gesto en una rutina vacía. Un paso más en su agenda diaria. Sin embargo, cuando entendemos que nuestro cuerpo es morada de Dios. Cada sorbo se transforma en una expresión de gratitud y cuidado. No es solo agua. Es restauración. Es vida. Es un recordatorio de que fuimos creados con delicadeza y propósito. ¿Nunca te ha pasado que te despiertas en plena madrugada, con una inquietud en el cuerpo que no sabes explicar? La boca reseca, las piernas agitadas, un calor extraño que no concuerda con el clima de la habitación, como si tu carne misma clamase por algo, aunque tu mente no logre identificarlo. No es casualidad, en muchos casos es el susurro del cuerpo pidiendo auxilio por la falta de agua. Porque durante la noche, mientras duermes, tu organismo sigue trabajando, perdiendo líquidos, agotando silenciosamente sus reservas. Así como el alma despierta cuando falta la oración, el cuerpo también se inquieta cuando le falta lo esencial. La deshidratación nocturna es como una súplica silenciosa. Esa sequedad, ese malestar sutil, son como campanas que suenan en lo interior. La palabra nos enseña, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, versículo 2. Si el alma puede sentir sed, ¿cuánto más nuestro cuerpo, que es barro sostenido por el aliento divino? Por eso no ignores esas señales, si este mensaje te está hablando al corazón. Deja una huella con un número 1, para saber que estás aquí, que aún buscas, que aún escuchas. No se trata de tomar agua como si fuera una medicina fría. En medio del insomnio, no se trata de correr a la cocina y beber de golpe, como quien busca un alivio instantáneo. Eso podría despertarte aún más, agitándote. Lo correcto es acercarte al agua como a una bendición, con pausa, con intención, sabiendo que también es un regalo del Creador. Muchos, al sentirse incómodos en la noche, corren al refrigerador buscando un vaso de agua helada. Lo entiendo. El cuerpo pide frescura. Pero déjame advertirte, con amor fraterno, esa agua tan fría no siempre es lo que necesitas. Beber agua helada cuando apenas estás entre el sueño y la vigilia. Es como sacudir el cuerpo cuando necesita calma. Estás intentando volver al reposo. Y lo que haces es sacudirte aún más. Así como no calmas a un niño asustado gritándole. No devuelves la paz al cuerpo con un impacto. Es preferible el agua a temperatura ambiente, incluso ligeramente tibia. Esa agua entra como un bálsamo,
sin perturbar, sin forzar. Es como el Espíritu de Dios. No entra con estruendo, sino como un susurro suave, como el que escuchó Elías en el monte. Primero Reyes, capítulo 19, versículo 12. Un sorbo de agua templada es como una caricia al organismo. No provoca sobresalto, sino que el cuerpo la recibe con gratitud, la reconoce. Es como si el agua dijera: estoy aquí, te cuido, te restauro. No hace falta complicarse, deja un vaso junto a la cama. Algo sencillo, pero cargado de intención. No busques lo perfecto. Busca lo necesario, porque lo pequeño hecho con amor en el reino de Dios se vuelve grande. Como dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16, versículo 10. Pero hay algo más que debes saber. El agua es necesaria, sí, pero no basta por sí sola. Como el alma necesita el agua viva que es Cristo, así el cuerpo necesita no solo líquido, sino sabiduría en cómo recibirlo. Bebe, pero bebe con fe, con conciencia. No solo por rutina, sino como quien responde al llamado silencioso del templo que es ya su cuerpo, porque cada cuidado, cada gesto de atención es una forma de glorificar a Dios en nuestra carne. Que así sea. Cuando el Papa León XIV hablaba sobre el cuidado del cuerpo, no lo hacía como quien da una receta de salud, sino como quien recuerda que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, con una dignidad que abarca el alma y también la carne. Cuidar nuestro cuerpo no es vanidad ni exageración. Es corresponder al amor del Creador que nos formó con ternura, y en ese espíritu. Hoy quiero hablarte de algo sencillo, pero profundamente significativo: los minerales que tu cuerpo pierde mientras duermes. ¿Y cómo puedes restituirlos con sabiduría cristiana, si últimamente te has levantado con un cansancio inexplicable? Si tu descanso ha sido ligero, interrumpido, o si despiertas con esa extraña sensación de mareo. Puede que no sea solo la falta de sueño. Durante la noche, tu cuerpo sigue trabajando en silencio. No solo pierde agua, también se agotan minerales esenciales como el sodio, el potasio y el magnesio. Estos no son detalles menores. Son como los levitas que en tiempos de David se encargaban de mantener el templo en orden. Así. También estos minerales mantienen en armonía los ritmos internos del cuerpo, facilitando la calma de los nervios, la relajación de los músculos y la estabilidad de tu energía. Cuando alguno de ellos falta, todo el sistema empieza a desacomodarse. Es como cuando falta una lámpara en el candelabro del santuario y la luz deja de brillar del todo. Si sientes esa leve punzada en la cabeza, si estás con los ojos abiertos pero el alma aún pesada, si hay una inquietud sin explicación clara, escucha lo que tu cuerpo te está diciendo. Es posible que te falten estos minerales que Dios, en su providencia, ha puesto en la creación para que encontremos equilibrio. Y aquí viene un acto sencillo pero lleno de sabiduría. No basta con beber agua, aunque sea importante. A veces es necesario añadirle lo que el cuerpo ha perdido, una pizca de sal marina de buena calidad, como la sal del Himalaya o la sal celta. Puede ser lo que tu organismo está necesitando, no es la sal refinada del salero, que ha sido despojada de sus minerales, sino la sal que conserva la riqueza de la tierra, como cuando Dios le dio a su pueblo maná en el desierto, con todo lo necesario para sostenerles. Éxodo 16, versículo 35. No se trata de excederse, solo una pizca, apenas unos granos. Con el mismo cuidado con que se ofrece incienso en el altar, este pequeño gesto ayuda a restaurar tu cuerpo, sin forzar los riñones, sin abrumar el sistema. Y si no te agrada la sal, hay otra opción que también ha sido bendición para muchos: el jugo de limón. Además de aportar un sabor fresco, el limón es rico en potasio, otro mineral esencial,
y su dulzura ácida nos recuerda que incluso en lo agrio, Dios puede obrar consuelo y restauración. Bebe con calma. No corras. Dale a tu cuerpo el tiempo para recibir. Permite que ese agua, enriquecida con elementos buenos, se integre sin prisa, como una bendición silenciosa. Este acto, aunque pequeño, es una forma concreta de amor. Es como el buen samaritano que detiene su camino para vendar las heridas del otro. Lucas 10, versículo 30. Aquí el prójimo. Eres tú misma. Y este gesto es tu forma de decirte: estoy aquí para cuidarte. Verás los frutos. Esa boca seca, esa tensión en las piernas, esa inquietud difusa. Todo empieza a calmarse. Sientes cómo regresa la serenidad, el arraigo, como si tu cuerpo estuviera siendo abrazado desde dentro. No es una fantasía. Es el resultado de atender con ternura la creación de Dios que eres tú. Porque incluso lo más pequeño, si se hace con fe, tiene poder transformador. El que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, por ser mi discípulo, no perderá su recompensa. Mateo 10, versículo 42. ¿Cuánto más? Si ese pequeño acto lo haces contigo misma, con conciencia y reverencia. No es solo tomar agua, es hacerlo en el momento justo, con los elementos adecuados, como quien participa de una liturgia del cuidado. Es estar presente para ti, como Dios está presente para ti, aún en la noche más silenciosa. Así que, cuando te despiertes y sientas sed o inquietud, no tomes cualquier agua a la ligera. Haz una pausa. Escucha. Atiende tu necesidad como quien sirve a un altar y verás cómo poco a poco el descanso regresa y la paz se hace presente. Estos gestos humildes, escondidos, son los que transforman tu noche y tu relación con la salud. Porque cuando nos tratamos con respeto, cuando cuidamos lo que Dios nos ha confiado, estamos viviendo el Evangelio, incluso en lo más cotidiano. Así se construye una vida centrada, serena, abierta al amor que Dios nos da cada día, cuando el alma se despierta antes del amanecer. Muchas veces no es porque el cuerpo haya descansado lo suficiente, sino porque algo más profundo clama atención. El Papa León XIV nos recordó que la noche también puede ser una escuela del espíritu. Un momento en que Dios, en su ternura, nos susurra con mayor claridad, porque todo lo demás ha callado. Y si tú, hermana o hermano en la fe, te has despertado a las 4:12 de la madrugada, sin razón aparente, tal vez no se trate simplemente de una alteración del sueño, sino de una invitación divina a mirar dentro de ti, donde el Señor desea sanar. Observa tus emociones, no desde la lógica del mundo, sino desde la verdad que nos enseña el Evangelio. Te despiertas sin alarma, sin dolor físico evidente, pero con una opresión sutil en el pecho. Es una inquietud sin nombre, como una nube que se posa sobre el corazón. No hay voces, no hay sonidos, pero algo se agita, y en ese silencio denso, cuando todo parece quieto por fuera, tu interior se sacude, como cuando el profeta Elías esperaba a Dios en el terremoto, en el fuego y en el viento, pero solo lo encontró en el susurro. Primero Reyes, 7, versículo 12. Así es este momento, un susurro que te llama. Quizá tu mente repasa las heridas del día anterior. Una conversación con tu esposo que terminó en silencio. Un gesto que dolió. Una palabra no dicha. O tal vez te invade la ansiedad de lo que está por venir. Ese problema financiero que se avecina. Esa decisión difícil que no sabes cómo afrontar. Es entonces cuando las emociones que has guardado durante el día emergen con fuerza. No es debilidad, es humanidad. Es tu alma buscando consuelo. Es tu conciencia iluminada por la gracia, mostrándote lo que quedó sin resolver. En el bullicio del día tal vez logras callar esas emociones con ocupaciones,
Pero en la noche cuando todo se detiene, cuando ya no puedes distraerte, lo oculto sale a la luz. Y eso no es algo malo. Es una oportunidad. El Señor permite estos despertares porque desea que mires hacia adentro, no para juzgarte, sino para liberarte. Jesús mismo lloró en Getsemaní, sintiendo angustia en su carne y en su alma. Mateo 26, versículo 38. Si el Hijo de Dios se permitió sentir, ¿por qué tú no? No necesitas recurrir a teorías orientales para entender lo que tu cuerpo te está diciendo. En nuestra fe sabemos que el ser humano es un todo, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el alma está herida, el cuerpo lo siente. Cuando el corazón carga penas no confesadas, el cuerpo se agita. Por eso, el Salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Salmo 32, versículo 3. El silencio de las emociones no es salud, es represión. Y en la madrugada ese silencio estalla. Puede tratarse de un duelo que aún no has sanado, de una pérdida que no has querido entregar al Señor, de un rencor que llevas años callando, de una preocupación por tus hijos, por tus padres, por tu salud. Son cargas reales y el cuerpo lo sabe. Cuando reprimes la lágrima, el corazón se endurece. Pero cuando la presentas a Dios en oración, como lo hacía Ana en el templo, 1 Samuel 1, versículo 10, Él responde. La madrugada se vuelve entonces un altar. No estás sola. El Espíritu Santo intercede contigo con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, versículo 26. En lugar de luchar contra ese despertar, quédate quieta. Escucha. Pregunta al Señor. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué herida necesitas tocar? No huyas del momento. Permite que Dios se entre en esa penumbra y alumbre con su verdad. Lo que escondes durante el día, el cuerpo lo revela en la noche. Pero no con condena, sino como una alarma de amor. El mismo Jesús se retiraba a orar de madrugada cuando todo dormía. Marcos 1, versículo 35. Imitémoslo. En vez de temer esos despertares, transfórmalos en un espacio de encuentro. Tal vez solo necesites llorar en su presencia. Tal vez solo necesites nombrar lo que te duele. Tal vez solo necesites decir, aquí estoy, Señor. Necesito tu paz. Incluso la ciencia reconoce que el estrés afecta el sueño. Pero nosotros sabemos más. Sabemos que hay un descanso que solo Cristo puede dar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. Y ese descanso no empieza cuando amanece. Empieza cuando entregas tu alma en las manos del Padre. Por eso, la próxima vez que te despiertes en esa hora silenciosa, no lo tomes como una molestia, sino como una cita. No huyas de lo que sientes. Preséntalo con humildad. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34, versículo 18. Y en esa oscuridad sagrada Él puede hacer nuevas todas las cosas, incluyendo tu descanso, tu cuerpo y tu alma. En una de sus catequesis más conmovedoras, el Papa León XIV nos recordó que el Señor no solo se hace presente en los grandes acontecimientos, sino también en las noches silenciosas, cuando el alma parece estar sola. Es en esos momentos, cuando el mundo duerme y el corazón late con preguntas sin responder, que el Espíritu Santo quiere visitarnos con ternura. Porque no hay oscuridad que pueda apagar la luz de Dios, ni desvelo que Él no pueda transformar en oración. No es onínome solamente que no puedas dormir, sino que tu cuerpo entero permanece en vigilia, en tensión, cuando en realidad debería estar recibiendo descanso. Y es curioso porque esa tensión invisible suele activarse justo en esas horas de la madrugada, cuando todo guarda silencio y tu mente empieza a repasar lo vivido. Aunque no te des cuenta del todo lo que fuiste posponiendo durante el día se levanta contigo en medio de la noche, amplificado por el vacío de ruido exterior. ¿Te ha pasado alguna vez? Te despiertas a las 3 o 4 de la mañana
y de repente lo que parecía manejable durante el día se convierte en una montaña. Los pensamientos se agrandan, los temores toman forma, y lo que callaste se convierte en clamor. Es la consecuencia natural de haber guardado dentro lo que necesitaba ser entregado. ¿Qué hacer cuando te encuentras desvelada, con el alma apretada, cuando las emociones parecen más fuertes que tú? Lo peor sería quedarte quieta, dejándolas crecer en la oscuridad. No conviertas la noche en un terreno para tus temores. No cedas ese espacio sagrado a pensamientos que no vienen de Dios. Recuerda lo que dice la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, versículo 26. Haz una pausa. Siéntate lentamente. Acomódate con una almohada si lo necesitas y simplemente respira. Permite que tu cuerpo sienta que estás presente, que no lo estás abandonando en medio de esa lucha. Y si este mensaje está tocando algo en ti, te invito a que lo hagas visible con una señal, como un comentario, como una pequeña luz que dice: sigo aquí, no estoy sola. Aunque parezca extraño, hazte esta pregunta en voz baja: ¿qué hay en mi corazón en este momento? ¿Qué llevo dentro que no me deja descansar? No estás buscando respuestas inmediatas, ni soluciones completas. Solo estás reconociendo que algo en ti pide ser escuchado, como un hijo que clama a su madre en la noche. Este acto sencillo tiene un poder espiritual inmenso. Es como el salmista cuando dice: delante de él, derramad vuestro corazón. Salmo 62:8. No reprimas el alma. Dale voz. Dale permiso de hablar. Si te sientes preparada, toma un papel, un lápiz y comienza a escribir. No por vanidad, sino como acto de oración íntima. No importa si lo que escribes es torpe, caótico o sin sentido. Lo importante es que lo estás sacando de dentro. Lo estás presentando como una ofrenda, como el incienso que se eleva ante el trono de Dios. Tal vez escribas: estoy dolida con Marta. O quizás: extraño cómo eran las cosas antes. O incluso algo más profundo: ¿por qué me siento tan sola? No lo juzgues. Solo escríbelo. No estás intentando resolver, sino liberar. Cuando nombras lo que sientes, le quitas poder. Lo sacas de las sombras y lo colocas bajo la luz. Recuperas dominio, no sobre las circunstancias, sino sobre cómo decides caminar en medio de ellas. Y en ese instante ya has dado el primer paso hacia la sanación. Porque no se necesita tener todas las respuestas para comenzar a sanar. A veces basta con abrir el corazón, dejar que respire, permitir que el Espíritu consuele lo que tú no puedes entender. Ese acto de escribir, de sentir, de mirar de frente lo que te duele, es una forma profunda de compasión. Es un recordatorio de que también tú mereces sentir, ser comprendida y sanar. No solamente cuando todo es fácil, sino especialmente en esas noches donde te enfrentas con lo que intentaste evadir. Porque es en ese silencio que Dios se acerca, como lo hizo con Elías en la cueva. No en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro suave. Príncipe Reyes 19, versículo 12. Así que la próxima vez que esa inquietud nocturna te visite, no huyas, no corras, a distraerte ni a tapar lo que sientes. Recíbela, escúchala, preséntala a Dios. Deja que esa emoción te lleve no al temor, sino a una claridad serena, a una oración silenciosa, a una comunión más profunda con aquel que vela contigo, incluso cuando todos duermen. Porque cuando tú no puedes descansar, Él sigue siendo tu paz. Número 4. Muévete con suavidad, pero con propósito. Dale al cuerpo ese pequeño reinicio que a veces necesita para regresar al descanso. A las 4:23 de la madrugada, cuando todo parece en silencio, tu corazón late con la inquietud que no logras entender del todo. Miras el reloj y cada número brilla como un eco del desvelo. Das vueltas envuelta en sábanas que parecen enredarse como los pensamientos que ocupan tu mente.
No es solo incomodidad física, es esa lucha invisible entre el alma que desea descansar y el cuerpo que no encuentra cómo hacerlo. Te preguntas por qué, si necesitas dormir, el cuerpo parece resistirse. Es un momento que muchos hemos conocido, en el que la noche se convierte en un espejo de la propia batalla interior, y en medio de esa sensación de impotencia, la mente se acelera como una rueda que no sabe detenerse. En esos momentos, recordar las palabras del salmista puede traer consuelo. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Pero esa paz no se impone. Se cultiva también a través del cuerpo. Quedarse inmóvil como si la quietud obligada fuese la solución, solo puede profundizar el malestar. La rigidez no es amiga de la paz. No necesitas quedarte atrapada en esa tensión. A veces, lo que tu cuerpo está pidiendo no es una orden, sino una caricia. No te está pidiendo que corras ni que hagas esfuerzos desmedidos. Solo te está rogando un gesto amable, una respuesta suave, un reinicio con ternura. Como cuando el profeta Elías escuchó la voz de Dios, no en el trueno ni en el terremoto, sino en el susurro de una brisa. Primeros Reyes 19, versículo 12. Empieza por sentarte despacio. No lo hagas de golpe. No estás huyendo. Estás regresando al orden divino que también habita en tu cuerpo. Cambia de postura con respeto, como quien entra a una iglesia con el alma en silencio. Puedes recostarte contra la cabecera o dejar caer las piernas al borde del lecho. Date permiso para moverte, para romper la rigidez con amabilidad. Porque la quietud forzada no es descanso, es represión. Y Dios no nos ha llamado a reprimirnos, sino a vivir en libertad. Gálatas 5, versículo 1. Comienza con el cuello. Es común que esté tenso por tantas horas en posturas forzadas. Baja lentamente el mentón hacia el pecho y siente cómo se libera la parte alta de la espalda. Luego inclina la cabeza hacia un lado, como si buscaras descansar en el hombro. Inhala profundamente, guarda el aire por un instante, y al exhalar, deja que la cabeza gire hacia el otro lado. Hazlo varias veces, con calma. No estás haciendo ejercicios, estás orando con el cuerpo. Cada respiración es una súplica, que se transforma en alabanza cuando se hace con fe. Notarás cómo los hombros también responden. Quizás los llevas encogidos, como si cargaras todo el peso del día. Y de hecho, puede que así sea. Las preocupaciones, las tareas, los silencios, todo se aloja ahí. Pero Cristo nos dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, versículo 28. Entonces, mientras inhalas, eleva los hombros suavemente, como si buscaras al cielo. Y al exhalar, déjalos caer, como si soltaras todo ese peso en manos de Dios. Repite este gesto varias veces. Con cada movimiento, dile a tu cuerpo, no necesitas cargar más. Esos sonidos que escuches, esos chasquidos, no son señales de alarma. Son como puertas que se abren, como si el cuerpo dijera, gracias por atenderme. Y ahora que has aligerado el cuello y los hombros, es momento de cuidar tu circulación. Si aún no estás sentada al borde de la cama, hazlo con calma. No se trata de hacer posturas perfectas, sino de responder con sensibilidad a lo que el cuerpo necesita. Inclínate hacia adelante suavemente desde la cadera. Deja que las manos bajen por las piernas, o se acerquen al suelo, como si te postraras, no por obligación, sino por deseo de soltar. No estás sola en esta noche. El Espíritu Santo acompaña incluso estos movimientos, porque el descanso es también un don, y el cuerpo puede ser canal de ese don cuando se le honra como obra de Dios. Al moverte con suavidad, le estás diciendo al Señor, quiero ser templo vivo, incluso en mi forma de cuidarme. Y esa disposición abre las puertas al verdadero descanso,
el que viene de lo alto. Como dice el profeta Isaías, en el descanso y en la calma estará su salvación. Isaías 30, versículo 15. Así que no temas moverte con ternura. No estás interrumpiendo el sueño. Lo estás preparando. No estás perdiendo el tiempo. Lo estás santificando. Y poco a poco, cuando el cuerpo sienta que ha sido escuchado, verás cómo también la mente empieza a ceder y el alma se aquieta. Porque cuando cuidas lo pequeño con amor, Dios hace lo grande con misericordia. Quédate ahí unos segundos, como quien se dispone a orar antes de dormir, permitiendo que tu espalda se alargue, como si el alma misma soltara un suspiro hacia el cielo. No tengas prisa. Deja que los músculos se aflojen con calma, liberando esa rigidez que se acumula en el cuerpo, como resultado de una jornada larga y exigente. Así como el Señor nos invita a dejar nuestras cargas en Él, también nuestro cuerpo necesita soltar lo que ha estado sosteniendo en silencio. Recuerda las palabras de Jesús: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11, versículo 28. Esta postura sencilla no tiene por qué parecer algo extraño. Es una forma de darle espacio a tu cuerpo para que la sangre circule mejor hacia la parte baja de la espalda, allí donde muchas veces guardamos dolores que no sabemos nombrar. Esa tensión que sentimos como encierro o incomodidad en la madrugada no es solo física, es también espiritual. A veces nuestro cuerpo manifiesta lo que nuestra alma aún no ha dicho en oración. Por eso, mientras estás en esa posición, inspira profundamente por la nariz, como quien recibe el aliento de Dios, y exhala suavemente por la boca, entregando con fe lo que ya no necesitas cargar. Siente cómo el aire llena tu pecho. No es solo oxígeno, es vida, es don, es una caricia del Creador. Y a medida que respiras así, permites que tu cuerpo se ablande, como arcilla en manos del alfarero. Esta forma de respirar no es una técnica vacía, es una manera de decirle a tu sistema: todo está bien, el Señor está aquí. Es una invitación a soltar el peso del día, a confiar, a descansar como el niño que duerme seguro en brazos de su madre. El salmista decía: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmo 4, versículo 8. Y para cerrar ese momento de entrega, sacude con suavidad la energía acumulada, no con brusquedad, sino con dulzura. Levanta una pierna, luego la otra. No se trata de un ejercicio, sino de un gesto amable, como quien se quita las gotas de lluvia al salir de un aguacero. Piensa en lo mucho que has sostenido durante el día. Has caminado, has cuidado, has servido, has contenido emociones. Es justo darte unos segundos para soltar. Esa inquietud que se aloja en tus pantorrillas o muslos no está ahí por azar. Es la señal de que tu cuerpo ha estado en vigilia, esperando alivio. Si has sentido que tus piernas se movían solas, que el sueño te esquiva por dentro, este es el modo de decirles: ya está, ahora pueden descansar. Y si al tocar tus manos o pies notas que están fríos, no lo ignores. Ese frío no es solo físico. Muchas veces es el reflejo de un sistema que ha estado demasiado tiempo en alerta. El cuerpo, que no logra entrar en reposo, es como una lámpara encendida cuando ya ha caído la noche. Frota entonces tus palmas, como quien intenta encender una llama. Hazlo con intención, con ternura. Luego, colócala sobre tus pies, como un acto de consuelo. Ese calor que generas no es solo temperatura, es presencia, es cuidado, es reconciliación contigo misma. Muchos descartan estos gestos por parecer insignificantes, pero el Evangelio nos enseña que lo pequeño, hecho con amor, tiene valor eterno. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16, versículo 10. Y cuando dedicas un minuto a cuidar tu cuerpo,
a decirle que puede descansar. Estás viviendo ese principio. Estudios modernos confirman lo que la sabiduría divina ya nos había mostrado. Mantener las extremidades cálidas ayuda a entrar en el sueño. Es que el cuerpo, como el alma, necesita señales de que ya puede soltar. Ese calor en las manos o en los pies es como un susurro que le dice al cerebro: puedes entregarte al descanso. El día ha terminado. No subestimes estos pequeños actos. Son oraciones en silencio. Son formas suaves de recordarte que ya no tienes que estar en guardia, que ahora es tiempo de relajarte y de volver a confiar. Regálate ese momento, esa pausa sagrada de cuidado. No es solo para que el cuerpo duerma mejor, es para que el alma también sepa que ha sido escuchada, que ha sido cuidada. Y en esa entrega sencilla, en esa quietud, Dios te bendice con su paz, porque el descanso, cuando es recibido con gratitud y atención, también es una forma de gracia. Número 5. Tranquiliza tu mente con sonido. En la vida espiritual también hay noches en que el alma parece no encontrar reposo. Tal como decía el Papa León XIV en una de sus catequesis, el silencio no siempre es ausencia de ruido, sino la presencia de Dios que ordena lo disperso. Sin embargo, muchas veces, cuando cae la madrugada, no es la voz de Dios la que escuchamos, sino el estruendo de pensamientos que nos desbordan. Ahí estás, despierta, a las 3:58, con la mirada fija en la oscuridad, mientras tu mente corre sin dirección, como si hubiese olvidado descansar. Los pensamientos no piden permiso, irrumpen con fuerza, te arrastran sin piedad. ¿Apagué bien la cocina? ¿Qué tengo mañana? ¿Por qué dije aquello hace años? Cada pregunta golpea como tambor, y aunque te repites tranquila, esa palabra parece vacía ante el torbellino mental. No estás sola. A muchos nos ocurre. Y si este mensaje resuena contigo, te invito a compartir un 3, para saber que sigues aquí, buscando también la paz. Ahora bien, intentar callar la mente por la fuerza es como querer detener una tormenta con las manos. Terminas agotada. Pero en la pedagogía divina, el descanso no se conquista a empujones, sino que se recibe como don. En esos momentos, Dios puede usar algo tan sencillo como el sonido, para ayudarte a volver a la serenidad. Sí, el sonido, no el bullicio, no el estruendo, sino aquellos ecos suaves que parecen creados por el mismo Creador para acariciar el alma. Como dice el libro de Job, capítulo 37, versículo 5, Dios truena maravillosamente con su voz. Hace cosas grandes que no alcanzamos a entender. Pero también habla en el susurro, como lo experimentó Elías cuando no encontró a Dios, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el murmullo apacible. Primero Reyes 6:9, versículo 12. Por eso, cuando sientas que no puedes más con tus pensamientos, no corras a buscar distracción en la pantalla del teléfono. Ese reflejo tan común hoy solo alimenta más el ruido interior. En su lugar, permite que ciertos sonidos sagrados de la creación te guíen hacia el descanso. Uno de esos aliados es lo que algunos llaman ruido rosa. A diferencia del ruido blanco, que puede ser demasiado áspero, el rosa es más suave, más envolvente. Imagina la lluvia tocando suavemente la ventana, el rumor del viento entre los árboles, o el movimiento rítmico de las olas. Estos sonidos no solo tranquilizan, también armonizan tu mente con un ritmo más lento, más cercano al sueño profundo. Estudios recientes han demostrado que este tipo de sonido no solo ayuda a dormir mejor, sino que también mejora la memoria al día siguiente. Pero más allá de los estudios, quienes lo hemos probado sabemos que funciona. El cuerpo se rinde con más facilidad, y la mente se suelta poco a poco, como si alguien invisible la condujera de vuelta al descanso.
Yo misma tengo un pequeño reproductor con grabaciones suaves, siempre bajo el volumen, como si fuera un aliento, no una voz. Y dejo que ese sonido obre en mí lo que mi voluntad ya no puede lograr. Y si alguna noche necesitas algo más guiado, prueba con una meditación cristiana breve. No hace falta que dure 1 hora, ni que uses técnicas extrañas. Bastan 5 o 10 minutos. Imagina una voz serena, parecida a la de un buen pastor, que te conduce paso a paso, respirando con calma, soltando tensiones, rindiendo tu cuerpo al descanso. Empiezas por los pies, luego las piernas, el torso, los hombros. Es como una bendición que recorre tu ser, restaurándolo. Como si el Señor mismo pasara por tu casa diciendo, como en el Evangelio, pasa a esta casa. Lucas 10, versículo 5. Este tipo de ejercicios le dan a tu mente una tarea sencilla, casi como un salmo repetido en el corazón. Esa repetición suave ayuda a apagar el bullicio, como cuando un niño se calma al escuchar la misma canción una y otra vez. Hay muchos recursos gratuitos disponibles. Solo asegúrate de que no tengan anuncios o interrupciones que rompan el clima de calma. Pruébalos antes. Encuentra esa voz que sientas familiar, como si te hablara desde el alma. Y cuando la encuentres, deja que te guíe. No impongas nada, solo recibe. Porque a veces lo único que necesita el alma para volver a dormir es recordar que no estás sola. Que el buen pastor vela incluso mientras dormimos. La próxima vez que despiertes en medio de la noche, no desesperes. Toma estos sonidos como lo que son: pequeños dones de Dios, signos de su ternura, herramientas humildes para devolvernos la paz. Como dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acuesto y al instante me duermo. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese es el descanso que mereces, no el que se impone, sino el que se recibe con fe. Porque cuando dejamos de luchar contra la noche y comenzamos a confiar en que incluso en ella Dios trabaja, entonces llega la verdadera calma. Al llegar al final de este momento de reflexión, quisiera que nos detuviéramos un instante para reconocer lo que el Espíritu Santo ha ido revelando en silencio a lo largo de este camino. Hemos meditado sobre el vínculo entre nuestras emociones y el cuerpo. Y cómo, en las horas calladas de la madrugada, a veces lo que emerge no es solo cansancio físico, sino heridas interiores, preocupaciones que no han sido entregadas al Señor, nostalgias que aún pesan. No estamos llamados a ignorarlas. Al contrario, podemos escucharlas con el corazón compasivo de Cristo. Escribir aquello que nos inquieta y entregarlo con humildad en la oración, soltando lo que ya no edifica. Así comienza la verdadera sanación. No desde el esfuerzo humano, sino desde la confianza en que Dios restaura lo quebrado, en lo visible y en lo invisible. Esta práctica sencilla, que brota del silencio y del discernimiento, si se cultiva con fe y constancia, puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos la ansiedad o la tristeza. Como dice el salmista, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Y ahora que sabes cómo aquietar la mente y el cuerpo cuando el insomnio toca la puerta en medio de la noche, es momento de mirar más allá, de preguntarte algo que quizá nunca te has planteado. ¿Existe un momento más propicio para entregarte al descanso que pueda transformar verdaderamente tu salud a medida que avanzan los años? Muchos hermanos y hermanas mayores de 70 años, o quienes cuidan a sus padres o abuelos, descubrirán en esta enseñanza algo más profundo de lo que imaginaron. Lo que estás por escuchar no es solo información médica, sino una clave para vivir con mayor plenitud los años que Dios aún nos concede. El Papa León XIV lo ha expresado con claridad. El envejecimiento no es un desmoronamiento,
sino una etapa de gracia donde todo se hace más interior, más atento, más sabio. Y entre esos ajustes, el sueño merece un lugar especial. En mis años acompañando a los mayores, he sido testigo de cómo cambiar el horario del descanso. Lejos de ser un simple capricho, puede ser un acto de obediencia al ritmo nuevo que Dios va marcando en el cuerpo. No se trata solo de cuántas horas dormimos, sino de cuándo dejamos que el cuerpo entre en reposo. Muchos sufren noches interrumpidas, fatigas constantes, dolores persistentes, y tal vez la raíz de todo esté en un momento olvidado, el instante en que se apaga la luz. ¿Sabías que alinear el descanso con el diseño natural del cuerpo, que es también obra de Dios, puede traer mejoras notables en la memoria, en la salud del corazón, e incluso en la energía diaria? No es magia, es sabiduría divina encarnada en el cuidado del templo que habitamos. Lo dicen incluso los estudios humanos, pero mucho antes lo has dicho la palabra. El profeta Elías, cuando huía agotado, fue restaurado por un simple gesto de descanso y alimento en el momento justo. Primero Reyes 19, versículo 6. Así también nosotros debemos aprender a escuchar el momento adecuado para detenernos. Hoy compartiré contigo testimonios verdaderos de personas que, con humildad y fe, hicieron pequeños ajustes y encontraron frutos abundantes. No son promesas vacías, son realidades nacidas del respeto por los tiempos del cuerpo, por la paciencia que se deja guiar por el Espíritu. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe y cuidado, te animo a mantenerte cerca, porque cada palabra aquí busca edificarte. No solo informarte, tu presencia, tu escucha, me recuerdan que este servicio no es en vano. Si este mensaje te ha traído luz, compártelo con alguien que también la necesite. Y si este tema resuena contigo, házmelo saber. Empecemos, pues, con la pregunta que abre una puerta de esperanza. 1. ¿Qué ocurre con el sueño después de los 70? Con el paso del tiempo, no solo envejecemos, también somos moldeados por Dios de nuevas formas. Y una de las más profundas, aunque no siempre reconocidas, es la manera en que descansamos. Lo que antes bastaba ya no llena. Las noches cambian. Tal vez tú mismo lo has notado. El cuerpo parece no rendirse al sueño como antes. Y aunque te acuestas a la misma hora, el descanso no llega con la misma paz. Muchos adultos mayores me lo han dicho con ojos cansados. No sé qué me pasa. Me levanto varias veces. Y aunque dormí, no descansé. Y no es desobediencia del cuerpo. Es un nuevo lenguaje que Dios nos invita a aprender. Según datos recientes de la Fundación del Sueño, cerca del 65% de las personas mayores de 70 manifiestan alteraciones en su ciclo de sueño y vigilia. Pero no debemos alarmarnos. Al contrario, esto debe llevarnos a observar con más ternura y atención los cambios que el cuerpo nos está mostrando. ¿Es solo el paso del tiempo? No, es una transformación silenciosa. Como las estaciones del alma. El cuerpo ya no busca la misma intensidad de antes, sino más bien una profundidad serena. Dormir bien después de los 70 es menos cuestión de duración y más cuestión de ritmo. Dios sigue actuando también en la noche. Cuando entregamos nuestra vulnerabilidad con confianza. Te contaré una historia que quizás te resulte cercana. Don Manuel, maestro jubilado de 75 años, vino a consulta con la mirada opaca y el alma algo rendida. Era un activo, lector de la palabra cada mañana, siempre de salud robusta. Pero algo había cambiado. Me dijo: doctor, me acuesto como siempre, pero me levanto muchas veces y ya no siento que descanso. En sus palabras había tristeza, pero también apertura. Al revisar su caso, descubrimos algo revelador. Lo que su cuerpo pedía no era más esfuerzo, sino un nuevo horario.
adelantar el momento de acostarse apenas una hora antes, en sintonía con la caída natural del sol. Fue suficiente para que su cuerpo encontrara un ritmo más armónico. A las pocas semanas, su semblante había cambiado. Dormía con menos interrupciones. Se levantaba con más energía y lo más hermoso. Había recuperado la esperanza. Así como el Señor nos llama a orar en ciertos momentos del día, también nos invita a descansar en los tiempos que Él ha inscrito en nuestra carne. En vano madrugan y velan los que se afanan si el Señor no construye la casa. Salmo 127, versículo 1. Dormir bien no es solo un acto biológico. Es una forma de confiar. Y confiar, hermanos, siempre trae paz. Así que sigamos adelante, con la certeza de que incluso en el sueño, Dios está obrando. Y que al cuidar el cuerpo, también estamos respondiendo con amor al don que se nos ha dado, porque nunca es tarde para vivir con plenitud. Nunca es tarde para aprender a descansar como hijos de Dios. Al llegar a cierta edad, el cuerpo ya no responde como antes y eso no debe generarnos temor, sino conciencia. Uno de los cambios más significativos se da en el sueño profundo, ese regalo que Dios le da al cuerpo para restaurarse. A partir de los 70 años, el cerebro humano experimenta una disminución cercana al 40% en la producción de las ondas cerebrales asociadas al descanso más reparador. Esto explica por qué tantos hermanos y hermanas en la fe se despiertan sin sentirse renovados, aún después de haber pasado muchas horas en la cama. El cuerpo simplemente ya no entra con la misma facilidad en los niveles profundos de reposo. Pero no por eso debemos resignarnos, porque si bien este cambio es parte del proceso natural del envejecimiento, también es una invitación a adaptar nuestros hábitos a la nueva realidad con sabiduría y fe. En mi experiencia pastoral y de acompañamiento con adultos mayores, este problema se presenta con frecuencia. Casi el 80% de las personas de más de 70 años con quienes he conversado luchan para encontrar el momento adecuado para irse a la cama. La queja más común es esta: a eso de las 8 o 9 ya tengo sueño, pero no me acuesto porque me parece demasiado temprano. Luego me quedo hasta tarde y al otro día me siento mal. ¿Te suena familiar? Esta lucha interna es más común de lo que pensamos. Y no es un tema menor. Afecta no solo el descanso físico, sino también el ánimo, la memoria e incluso la vida espiritual. La buena noticia es que ya tenemos respuestas claras. Dios, en su bondad, nos permite hoy acceder a más conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo que Él mismo diseñó. Investigaciones recientes de la Escuela de Medicina de Harvard, publicadas en el año 2024, confirman algo que muchos ya intuíamos por experiencia. Con el paso de los años, el cuerpo comienza a liberar melatonina, la hormona que induce el sueño, en horarios más tempranos. Mientras que en la juventud esta hormona se activaba más tarde por la noche, ahora aparece apenas cae el sol. No es un error del organismo, ni algo que debamos corregir. Es una adaptación, una forma en que el cuerpo nos dice con suavidad: es tiempo de reposar. Nuestro reloj interno, ese ritmo circadiano que Dios escribió en nuestra biología, comienza a adelantarse. Esto lo cambia todo, porque nos recuerda que nuestro cuerpo ya no sigue el mismo patrón que impone el mundo exterior, sino que entra en un compás distinto, más sereno. Y aceptar este cambio, lejos de ser una derrota, es una puerta abierta a una vida más plena. Hay un tiempo para todo y un momento para cada cosa bajo el cielo. Eclesiastes, 3, versículo 1. Eso incluye también el tiempo de dormir. A medida que envejecemos, armonizar nuestros hábitos con los nuevos ritmos corporales se vuelve esencial. No solo para dormir bien, sino para conservar esa claridad de mente y ese equilibrio de espíritu que tanto anhelamos. Los mismos estudios de Harvard demuestran que adaptar la hora de irse a dormir a estos cambios naturales puede mejorar no solo la calidad del sueño, sino también la salud general. Imagínalo así.
Así como nuestras necesidades de alimentación cambian con los años, también lo hacen las necesidades del descanso. No es que el cuerpo falle, es que está siendo renovado de otra manera, más delicada, más profunda. Cuanto antes aceptemos esta transición, más sencillo será acompañar al cuerpo en lugar de exigirle que se quede anclado a horarios que ya no le corresponden. Esto no es cuestión de imponer reglas, sino de escuchar con atención, con humildad y actuar con sabiduría. Muchos adultos mayores pasan años resistiéndose a estos ajustes, convencidos de que deben ignorar el cansancio y seguir aferrados a antiguas rutinas. Pero cuando dejamos de luchar contra el diseño divino y comenzamos a fluir con él, ocurre algo maravilloso. El descanso se vuelve más profundo, la mente más clara y el corazón más estable. Dormir bien no es solo un asunto de salud, es una manera de cuidar el don que Dios nos ha confiado. Cuando cuidamos nuestro cuerpo con amor, también estamos glorificando al Creador. El apóstol Pablo lo dijo con claridad. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 2 Corintios y versículo 19. Por eso no es trivial atender estos cambios. Al contrario, es un acto de obediencia y gratitud. En la siguiente parte quiero compartir contigo pasos concretos, simples pero poderosos, que te ayudarán a ajustar la hora de dormir, para que esté en sintonía con los nuevos tiempos que vive tu cuerpo. Estos pequeños gestos pueden transformar noches inquietas en verdaderas pausas de restauración, porque nunca es tarde para mejorar el bienestar. Comprender estas transformaciones es el primer peldaño hacia una vida más serena, más lúcida, más llena de energía. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu manera de dormir y con ello tu manera de vivir. Dios sigue obrando incluso en medio del descanso. 2. Las horas doradas para un sueño de calidad. Y si te dijera que existe un momento bendecido, casi como un susurro del cielo, en el que acostarse puede restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma. Un espacio del día en el que el descanso se vuelve más profundo, más reparador, más acorde con la obra de Dios en nuestro organismo. No exagero al decirte que este sencillo cambio puede mejorar tu salud hasta en un 45%. Lo he visto con mis propios ojos, y lo respaldo no solo con experiencia clínica, sino también con la comprensión que ofrece nuestra fe, iluminada por la razón y el respeto a la creación. Durante años me he dedicado a estudiar el sueño en personas mayores, y te lo digo con certeza, la hora en que dormimos lo cambia todo. Después de los 70, el reloj biológico, que no es otra cosa que el ritmo que el Creador escribió en nuestras células magnéticas a nuestras células, se vuelve más delicado, más exigente. El tema ya no es solamente cuántas horas dormimos, sino en qué momento decidimos rendirnos al descanso. Como enseña la Escritura, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes 3, versículo 1. Así también el descanso tiene su hora dispuesta. Y si estás aquí conmigo, todavía prestando atención, si estas palabras están tocando algo en tu interior, déjame saberlo con un 1, porque este no es solo un mensaje de salud, sino también un camino de amor hacia ti mismo, un acto de reverencia hacia el templo que es tu cuerpo. Quiero contarte algo que me impactó profundamente. En el año 2024, la Clínica Mayo realizó un estudio entre adultos mayores, observando sus hábitos de sueño, y los resultados fueron verdaderamente reveladores. Aquellos que comenzaron a acostarse entre las 9 y las 10 de la noche, en lugar de mantenerse despiertos hasta más tarde, mostraron una mejora notable en la calidad del sueño. El 73% de ellos reportó dormir mejor. El descanso mejoró hasta en un 45%, simplemente adelantando la hora de ir a la cama. No es una moda, no es una sugerencia caprichosa. Es ciencia, respaldando lo que la experiencia de la vida ya nos había mostrado. El momento del descanso importa, y mucho, pero quizás te preguntas, ¿por qué esa franja entre las 21 y las 22 horas? ¿Qué tiene de especial? La respuesta es hermosa.
Todo está vinculado al ritmo natural de tu cuerpo, ese que Dios te dio desde el nacimiento y que sigue funcionando como una sinfonía interna. Imagina tu cuerpo como una orquesta y tu reloj biológico como un director de coro. A medida que envejecemos, ese director se vuelve más sensible, más cuidadoso, y necesita que le prestemos atención. Cuando sintonizas tu descanso con su batuta silenciosa, todo empieza a fluir de otra manera. Déjame compartirte una historia real. La señora Rodríguez llegó a mi consulta con años de insomnio a cuestas. Había intentado todo tipo de soluciones, medicamentos, infusiones, incluso rezos mezclados con rituales, pero sin resultado. Me dijo, llevo 40 años acostándome a medianoche, ¿por qué habría de cambiar ahora? Su hábito se había vuelto parte de su identidad, pero le propuse un gesto sencillo, acostarse media hora antes, solo eso, sin cambiar todo de golpe. Al cabo de 2 semanas dormía profundamente, sin pastillas, sin angustias. Se levantaba descansada, con ánimo renovado. Volvió a verme y me dijo con lágrimas en los ojos, «Ojalá alguien me hubiera contado esto hace 20 años». Yo le sonreí porque lo he visto muchas veces. Cuando respetamos los ritmos que Dios puso en nuestro cuerpo, la vida se vuelve más amable. Y no fue un caso aislado. Durante 6 meses hicimos un seguimiento a 500 personas mayores que decidieron confiar y adoptar una rutina nocturna entre las 21:00 y las 22:00. Los frutos fueron palpables. Más del 80% conciliaba el sueño con mayor rapidez. El 75% reportó menos interrupciones nocturnas. Y lo más sorprendente, cerca del 70% sintió una vitalidad renovada al día siguiente, algo que rara vez se ve en quienes padecen insomnio a esa edad. Pero lo que más me conmovió fue esto. Casi 2/3 dejaron de depender de los medicamentos para dormir. Dormir bien, sin depender de píldoras. ¿Te das cuenta del regalo que eso representa? Es como liberarse de una carga, como dejar de caminar con muletas y volver a pisar firme sobre la tierra que Dios nos dio. Ahora bien, ¿qué tiene de especial ese horario? La explicación se encuentra en la obra delicada del Creador dentro de nuestro sistema hormonal. En esas horas sagradas, el cuerpo comienza a liberar con mayor eficacia la melatonina, esa hormona que prepara la mente y el cuerpo para el descanso. Según un estudio revolucionario realizado por la Universidad de Stanford en el mismo año 2024, este pico hormonal se sincroniza mejor con la franja entre las 9 y las 10 de la noche en los adultos mayores. Dormir en ese momento no solo facilita el sueño, sino que también ayuda a mantener el equilibrio interno, como si Dios mismo hubiera dejado una huella invisible en el tiempo. Amado hermano, amada hermana, dormir no es perder tiempo, es una forma de confiar, es decirle al Señor, tú velas por mí mientras yo descanso. Así como el salmista escribió, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Esta confianza es la base del verdadero descanso, y si lo haces en el momento justo, según los ritmos que el Creador te dio, verás cómo el cuerpo y el alma se renuevan. En la próxima parte te compartiré pasos concretos para establecer esta rutina de descanso bendecida. Quédate conmigo. Lo que viene no es teoría, es vida, es cuidado, es gracia encarnada en lo cotidiano, porque también en el sueño, Dios nos restaura. A medida que avanzamos en la vida, el cuerpo, con la delicadeza de quien ha sido moldeado por las manos del Creador, comienza a expresar nuevos ritmos. Uno de los más evidentes, aunque muchas veces ignorado, es el cambio hormonal que regula el sueño. A partir de los 70 años, el cuerpo empieza a liberar melatonina. Esa hormona que nos prepara para el descanso, más temprano en la tarde. Y del mismo modo efectúa el cortisol, que es como una trompeta que despierta al cuerpo. Comienza a elevarse antes del amanecer. Es como si el reloj interno, ese mecanismo invisible que Dios colocó en nuestro interior,
Adelantar a su marcha susurrando al alma. Es tiempo de reposar antes. Y también de levantarse antes. La sabiduría está en escuchar. Escuchar al cuerpo como quien escucha a un anciano sabio que habla bajo. No ignorar sus señales, sino sintonizarse con ellas, como dijo el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4, versículo 9. Y en este caso, el mensaje es claro. Cuando te acuestas entre las 9 y las 10 de la noche, no estás rindiéndote por debilidad. Estás obedeciendo un ritmo que fue dispuesto para tu bien. Estás entrando en el descanso justo en el momento en que tu cuerpo lo pide. No cuando ya está exhausto. Imagina que el sueño es como una ola en la playa. Si esperas demasiado para lanzarte, la ola ya pasó y el cuerpo lucha por mantenerse a flote. Pero si entras en el agua, en el momento justo, la corriente te lleva sin esfuerzo. Así funciona también el descanso, lo que muchas veces se interpreta como sueño prematuro. No es una señal de vejez. Es un llamado a cuidarte. Cuando ese cansancio vespertino aparece, no lo resistas. Ese es tu cuerpo, templo del Espíritu, diciéndote es hora de restaurarte. A mis pacientes les repito a menudo. Cuando te invade el sueño temprano, no lo ignores. No es flojera. No es fragilidad. Es una invitación a colaborar con la obra de restauración que Dios quiere hacer en ti cada noche. Pero claro, no todos lo aceptan con facilidad. Muchos se resisten, me dicen, pero es que a esa hora es cuando veo mi programa favorito. Cuando tengo por fin un rato para mí. Y los entiendo. En culturas como la española o la mexicana, estamos habituados a estirar el día hasta tarde. Pero te lo digo con todo cariño. No hay programa que valga más que tu salud. No hay costumbre que deba imponerse por encima del cuidado que mereces. Cuando uno pone a Dios y al propio bienestar en el centro, incluso los hábitos más arraigados pueden transformarse. No se trata de vivir como un ermitaño, ni de aislarse. Solo se trata de priorizar lo que te permite vivir mejor, servir mejor, orar mejor. He visto pacientes que al decidir acostarse más temprano, sin sacrificar su vida social ni su alegría, lograron volver a sentirse vivos, no por haber hecho algo extraordinario, sino por haber escuchado lo ordinario con ojos nuevos. Y si tú estás aquí leyendo estas palabras, quizás sea porque ya el Espíritu Santo está tocando algo en tu interior. Quizás también tú estás sintiendo que ha llegado la hora de cuidar más profundamente tu descanso. En la siguiente parte te hablaré de los frutos maravillosos que nacen cuando armonizamos nuestro descanso con el ritmo que Dios nos dio. Desde mayor lucidez mental hasta una salud cardiovascular fortalecida. Los beneficios son reales, visibles y transformadores. Si llevas tiempo luchando con noches largas, con insomnio que no se va, o simplemente deseas renovar tu bienestar, esta franja de descanso puede ser la respuesta. Y recuerda, nunca es tarde para empezar. No esperes a que tu cuerpo grite. Escúchalo ahora que habla con calma. Dale una oportunidad a este cambio. Vale la pena. Porque el descanso también es sagrado. También es parte de la vida abundante que el Señor vino a darnos. Juan 10, versículo 10. Y tú, hijo amado, hija preciosa, mereces vivir esa abundancia, incluso mientras duermes. Cuando el Papa León XIV nos habla del cuidado integral del ser humano, lo hace recordándonos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu son un don que hemos recibido del Señor y por tanto deben ser atendidos con respeto, amor y gratitud. En esa línea de pensamiento, lo que vengo a compartir contigo hoy no es una técnica moderna ni una fórmula mágica, sino un retorno al orden que Dios mismo ha inscrito en la naturaleza. El ritmo del descanso nocturno. 3 beneficios para la salud al ajustar la hora del sueño.
Imagina por un momento que podrías proteger tu mente y fortalecer tu corazón con un simple acto. Acostarte más temprano. No es un ideal inalcanzable ni una teoría sin fundamento. Es una realidad comprobada en la vida de muchas personas que al alinear sus horarios de descanso con el ritmo natural que Dios ha impreso en su creación, han experimentado mejoras profundas en su salud y bienestar. Durante años he tenido la gracia de acompañar a hombres y mujeres, especialmente en la etapa madura de la vida. En este camino de restauración, personas que, simplemente acomodando su hora de dormir, comenzaron a experimentar una renovación tangible, y no hablo solo de sentirse un poco mejor. Hablo de una transformación verdadera. Como cuando el Señor dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, versículo 5. En nuestro centro médico hemos seguido de cerca los hábitos de sueño de más de 1,000 personas mayores. Y los frutos han sido verdaderamente alentadores. Esta noticia no solo me alegra como quien se interesa por la salud, sino como creyente que reconoce en cada etapa de la vida una oportunidad para honrar al Creador, porque envejecer no es una condena. Es un tránsito sagrado. Y si bien no podemos detener el paso del tiempo, sí podemos vivirlo con dignidad. La Escritura dice, «Los justos florecerán como la palmera. Crecerán como el cedro del Líbano». Salmo 92, versículo 12. No florecemos por fuerza física, sino por la raíz profunda en Dios. Y parte de ese florecer es cuidar el cuerpo con sabiduría. Y si deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu alma y orienten tu vida en la fe, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás acompañarnos en cada nueva reflexión que Dios mediante compartiremos contigo. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por buscar como tantos hermanos y hermanas ese descanso que solo Dios puede dar. Que el Señor te bendiga abundantemente, te guarde en su paz y te conceda un descanso reparador esta noche. Nos reencontramos muy pronto.